La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser, cualquier tiempo pasado fue anterior, con Nieves con Costrina. Año 494 antes de nuestra era. Roma. O dicho de otra manera, Roma hace 2518 años. En aquel año, los plebeyos romanos, hartos de los aristócratas dirigentes, hartos de que en la élite política y funcionarial siempre estuvieran los mismos, hartos ya de estar hartos, se inflaron, empaquetaron sus bártulos y se largaron todos al Monte Aventino, una de las 7 colinas de Roma, a fundar una nueva ciudad. «Que os den», les dijeron a los cayetanos, «ahí os quedáis, que trabaje Rita». Horror. Los aristócratas y los plebeyos no eran nada. No tenían a nadie a su servicio, no tenían a quien sangrar con impuestos para financiar sus guerras, y tuvieron que hacer concesiones a la plebe para que volvieran al redil. Fue, según los que saben, la primera vez que se percataron de que de vez en cuando había que echarle unas migajas a la plebe para que se sintieran parte importante del sistema. Se crearon entonces asambleas plebeyas, donde los plebeyos se sintieran representados por uno de los suyos, por un tribuno de la plebe. A partir de aquel momento, todo político que aspirara a hacer carrera en Roma sabía que tenía que contar con la plebe, y sobre todo tenerla contenta, o distraída. A veces, para darles algo divertido con una mano, y con la otra, quitarles la cartera. Money, 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 money. Yeah. Money, 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 money. Yeah. Money, 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 money. Yeah. Don't call me boy, boy. Yo conozco a alguien que le gusta mucho el money. Se levanta de la cama y de su billetera, honey. Lo que esté de moda se lo compra, that's no problem. Vive en Nueva York o en Miami, paso y money. Cuando está de viaje solo viaja en sus aviones. Muestra cómo ¿Qué es puede... el populismo? Los expertos no lo saben definir muy bien. Pues menos lo voy a saber yo, la verdad. Lo que sí he hecho, al menos por lo que respecta a la actualidad, es mi propia definición, que dice: el populismo es un engañabobos para desinformados fácilmente impresionables y dispuestos a partirse la cara para que las élites no pierdan ni uno solo de sus privilegios. Lo de llamar al otro populista, eso se usa sobre todo en sentido peyorativo y como acusación al opositor. O sea, que para todos son populistas. Esto es como las religiones, lo decimos siempre. Todas dicen que las otras son falsas y lo más grande es que todas tienen razón. Yo entiendo como populismo lo que practican algunos políticos, no todos, porque no todos los políticos son iguales. Destierren esa frase que solo denota falta de información y una opinión de rebaño. Entiendo, digo, que esos políticos populistas lo que hacen es darle caramelitos al populacho para enredarlo y luego, cuando está despistado, arrearle. Se trata de que cuando el ciudadano está recibiendo leches a 4 manos ya no detecte por dónde le vienen. Es más, suelen echar la culpa al que no han votado, porque hombre, ¿cómo le van a hacer eso los suyos? Sería reconocer que han hecho el gilipollas. Para que ese populismo con sentido peyorativo triunfe, es necesario tener enfrente un pueblo desinformado y manejable, un poco zoquete, a ser posible. Y como decía Jesús Quintero, gente que esté orgullosa de no haber leído un puto libro en su jodida vida. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y qué le vas a hacer. Si la plebe está medianamente informada, si tiene un poco de pensamiento crítico y sabe que si es blanco y va en botella probablemente sea leche, ese populismo del malo no triunfa, o al menos no triunfa tan fácilmente. Ejemplo. En la capital del Reino de España, algunos ciudadanos ya han descubierto que tantas cañas y tantas terrazas eran distracciones para poder dejar los centros de urgencias de los barrios sin personal, cerrar las guarderías públicas, reducir sanitarios y maestros, para financiar al novio de la doña, para hacer obras sin licencia en áticos de lujo donde la presidenta retoza con su novio Alberto, y para que, según datos oficiales de finales de abril de 2024, hubiera en lista de espera 1 millón de pacientes esperando una prueba médica, una consulta externa o una operación.
Ah, y por cierto, enhorabuena a los andaluces, que están a punto de alcanzar a Madrid en un tiempo récord en lista de espera. Jo, qué carrerón, guay, guay. Pero no nos pongamos dramáticos, que tampoco es tan grave. Los que hayan votado a favor de que Ayuso y Moreno alimenten la sanidad privada en vez de la pública pueden hacer tiempo hasta que llegue su cita, pues tomando cañas, que terrazas hay para aburrir. Pan y circo, decían en Roma, que es lo mismo que decir en los madriles cañas y Fórmula 1, y en el sur rebujitos y procesiones. Pero volvamos a Roma. Recuerden esta memorable escena de la vida de Brian, esa de, a ver, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Vale, Stan, no desarrolles más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? El acueducto. ¿Qué? El acueducto. Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo. Reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, de acuerdo. y el vino. Claro, es verdad, no, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te folle un pez. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. A los Monty Python se les pasó a añadir el populismo, porque además del acueducto, el alcantarillado, las carreteras y bla, 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 también nos dieron el populismo. Es que los romanos, entre lo que les copiaron a los griegos y lo que pusieron ellos, nos han dejado todo. Como dice la gran Mary Bear, Roma, después de 2000 años, sigue siendo la base de la cultura y la política occidentales. Después de aquel episodio del año 494 con el que las élites romanas se percataron de que si no tenían contenta a la plebe se iban a quedar sin su buena vida, ocurrió que 3 siglos después surgieron los populistas de verdad. Digamos que populistas en plan bien, en plan atraer el voto de las clases populares para conseguirles derechos, porque luego está el populismo en plan mal, en plan atraerse el voto de la plebe para luego quitarle derechos a la plebe. El populismo es como el colesterol, que hay del bueno y del malo. Cuentan, aunque con mucho adorno, la verdad, que un oficial romano llamado Tiberio Sempronio Graco, un plebeyo rico de muy buena familia, vio unos campos con miles de esclavos explotados y míseros cuando iba camino de Hispania. Aquello le removió las tripas y la ideología, ya ves tú, y se metió a político para poner remedio a las desgracias del pueblo. Consiguió ser elegido tribuno de la plebe. No se rían, pero su partido era conocido como el de los populares, partidarios del pueblo, pero de verdad, no como los de ahora. Y siempre teniendo en cuenta que en la antigua Roma no existían partidos políticos como los entendemos ahora. El señor Tiberio se metió a la plebe en el bolsillo y consiguió sacar adelante una ley para dividir las tierras en pequeñas parcelas y repartirlas entre los romanos más míseros, o sea, lo que viene a ser un peligroso comunista. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12. Al Senado le sentó fatal tener que tragar con esta ley y no paró de poner zancadillas, como por ejemplo negar toda financiación a esos nuevos pequeños propietarios para que pudieran trabajar esas tierras, con lo cual el romano mísero podía tener su parcelita, pero ni un chavo para trabajarla. El Senado, a la vez que petardeaba esta reforma agraria todo lo que podía y más, puso en marcha la ya conocida máquina del fango, que como ven lleva engrasada 2000 y pico años, y acusó de todo lo que pudo y más al tribuno Graco. Parte de la plebe, que antes y ahora es de lo más desagradecida, se comió los bulos y empezó a mirar un poquito malamente justo al que les había conseguido las tierras.
El día que Tiberio Graco se presentaba a la elección para un segundo mandato como tribuno de la plebe, a la que había prometido, si salía elegido, entre otras cosas, conseguir la ciudadanía romana para determinadas gentes de otros pueblos que trabajaban para Roma, pero que no disfrutaban de los derechos de los romanos, ese mismo día de la elección, un grupo de senadores con fanáticos armados se fueron a por él, le arrearon con la pata de una silla en la nuca y se lo cargaron. A él y a 200 y pico de sus partidarios. Agarraron el cadáver de Tiberio Graco y los de sus fieles y los tiraron al río Tíber. Algunas oposiciones tienen muy mal carácter cuando no ganan las elecciones. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Pero Tiberio tenía un hermano, Cayo Graco, que decidió seguir la carrera política de su pariente asesinado y años después también se presentó a las elecciones para ser tribuno de la plebe por el partido de los populares. Y ganó. Cayo Graco tenía carisma y continuó dando la chapa al Senado con propuestas en beneficio del pueblo. La ley más ambiciosa que consiguió sacar adelante fue la Lex Frumentaria, que como su propio nombre indica se refiere al trigo, y obligaba al Estado a comprar este cereal para distribuirlo entre la plebe de Roma a un precio fijo y baratito. También retomó Cayo Graco el plan de su hermano Tiberio de dar la ciudadanía romana al resto de habitantes de Italia, pueblos aliados que se veían obligados a luchar por Roma, pero luego no gozaban de los mismos derechos. Bien es cierto que esto tenía un claro interés electoralista. Si conseguía que esos extranjeros sin derechos ni deberes romanos pasaran a ser ciudadanos de Roma, con sus ventajas y sus obligaciones, también tendría asegurados sus votos en próximas elecciones. La oposición contraatacó al populismo bueno de Cayo Graco con populismo del malo, y advirtió a la plebe romana de que si se daba la ciudadanía a todos aquellos extranjeros, iban a venir en masa a quitarles el trabajo, a ocupar sus casas, habría menos trigo para repartir, a más ciudadanos con derecho a derechos, menos derechos para todos. Oye, y la plebe se lo comió. El pobre romano no quería que los pobres extranjeros disfrutaran de sus mismos derechos. Anda, mira, la xenofobia. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say. La plebe entró en pánico ante el extranjero y prefirió tener en cuenta los miedos que les metían las élites antes que las mejoras que les ofrecían los suyos, los populares. El Senado alimentó tan mal rollo contra el tribuno de la plebe, Cayo Graco, que acabó provocando su acoso y derribo. Pero antes de esperar el estacazo en la cabeza que veía venir, como el de su hermano, Cayo Graco se suicidó. Los plebeyos, en agradecimiento a todas las ventajas que su tribuno había ganado para ellos, y sobre todo por haberles puesto el pan barato, saquearon su casa. La aristocracia de la República Romana descubrió la importancia de convencer a la plebe para tenerla de su lado. Es más, si convencían a la plebe de que vivir en una urbanización del extrarradio con piscinita pequeña y aglomerada convertía a los plebeyos en clase alta, lo tenían hecho. Ya no votarían más a los populares porque el hecho de tener piscinita les hacía sentirse aristócratas. A ver, salvando la distancia de siglos, antes también decían eso de eres más tonto que un obrero de derechas. Así fue como se descubrió que las tácticas populistas eran útiles a todos, sobre todo a las élites, que era la que más necesitaba la plebe para mantener sus privilegios. Es cierto que los primeros populares o populistas intentaban ganar derechos para los más desfavorecidos a cambio de mantenerse en el poder del tribunado, pero en cuanto los aristócratas se percataron de que la plebe era manejable y que no distinguía 8 de 80, supieron apropiarse de la terminología pueblo, populismo y popular. Oye, y hasta hoy. Pero no eran populares, no lo son. Adoro a las pijas de mi ciudad, su aroma es tan distinto que uno se esfuerza en averiguar el secreto de sus besos. Su estilo. Para ser tribuno de la plebe tenías que ser plebeyo, eso sí, plebeyo rico,
porque la campaña electoral tenías que financiártela tú, y eso no lo podía hacer un muerto de hambre. Por supuesto, los patricios romanos, la élite social, los cayetanos, no podían presentarse a representante de la plebe, porque eso era como meter al zorro en el gallinero, aunque el gallinero es tan tonto algunas veces que acaba votando al zorro. ¿Qué derechos de los desfavorecidos iba a defender un patricio si el patricio necesitaba que los plebeyos tuvieran los menos derechos posibles? Pero bueno, alguno se les coló. Hubo un tal Clodio, un patricio ricachón, empeñado en ser senador, y dicen uno de los tipos con más morro de la República de Roma, que, como los suyos, los aristócratas, no le aceptaban en sus filas políticas, se hizo adoptar por un plebeyo para hacer creer a la plebe que era uno de ellos. Y la plebe, siempre tan atenta, lo votó como representante, como tribuno de la plebe. He ahí al gallinero votando al zorro. Bueno la que lió este tipo en Roma. Madre. Entretuvo a los desinformados al principio regalándoles trigo, pero en cuanto la plebe se distrajo con esa medida populista, hizo con los romanos lo que quiso. Y hubo otro que se llamaba Sila, Lucio Cornelio Sila. Era del partido de los optimates, los óptimos, los mejores se hacían llamar, que era la oposición a los populares. Estos óptimos acusaban a los populares de populistas, de utilizar al populacho en su beneficio. ¿Qué hizo Sila? Pues a la porra todo, por las bravas y con el ejército de su lado. Dijo, ¿qué es eso de que los plebeyos tengan un organismo propio y hasta un político que les represente? De eso nada, la plebe es plebe. Así que, como buen dictador, se cargó la asamblea de la plebe y al tribuno de la plebe. Eso sí, Sila no era tonto, y puesto que había dejado a los plebeyos sin derecho a elegir su propio representante, utilizó la táctica populista para compensar esa pérdida de simpatías. Como era dictador, ordenó la liberación de 10.000 esclavos. Esclavos que, por supuesto, cuando llegara el momento serían votantes agradecidos. Amo que estés a mi lado, ahora y en cualquier momento. Amo seguir tus huellas, besar el suelo que hayas pisado. Amo tu nombre. Amo tu nombre. También cabría preguntarse qué interés movía a los políticos para querer ser senadores si el cargo no estaba remunerado. Pues esto había que tenerlo muy bien calculado, porque se necesitaba una pasta para presentarte como candidato y hacer campaña. Así que a veces no quedaba más remedio que corromperse. Y el político, abogado y filósofo Cicerón tenía la hoja de ruta que había que seguir durante los primeros 3 años al frente de cualquier provincia romana o comunidad autónoma para ser el perfecto corrupto. A saber, durante el primer año en el cargo, el político tenía que dedicarse a robar lo suficiente que le permitiera poder saldar las deudas que había contraído para poder acceder a ese cargo. En el segundo año, el corrupto tenía que emplearlo en enriquecerse, esto ya topa él, en conseguir mucha pasta, porque el tercer año en el cargo había que emplearlo en sobornar a los tribunales que le librarían de la causa de corrupción. Esto de jueces y políticos conchavados suena tan actual que el manual del buen corrupto de Cicerón parece que sigue vigente. Y hablando de Cicerón, que por cierto en Roma lo llamaban Quíquero, ya saben que ha pasado a la historia por ser el mejor orador de Roma y porque acabaron rebanándole el pescuezo por haberse ido de la lengua contra Marco Antonio con sus famosas 14 filípicas y sus 4 catilinarias contra Catilina, esas que nos traían fritas en las clases de latín. Las catilinarias tienen más fama que las filípicas, sobre todo por la famosa primera frase del primer discurso que soltó Cicerón en el Senado. «Quousque tamden abutere Catilina patientia nostra?» ¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia? Esto nos ha caído a todos en los exámenes, la verdad. Y es que Catilina tiró de populismo porque intentó ser el perfecto corrupto, pero no le salió. Adquirió muchísimas deudas para alcanzar el poder y ser cónsul, pero como no pudo, se quedó sin poder y sin un sestercio. En plena y desesperada carrera por el cargo, se hizo pasar por un político de los populares para conseguir el apoyo de la plebe, a la que prometió una ley que condonara sus deudas. Claro, qué listo. Lo que buscaba en realidad era que sus propias deudas fueran condonadas, y claro, no coló.
Por aquella misma época de Catilina, Cicerón y Marco Antonio, la República de Roma tocó a su fin y llegó el imperio. ¿Por qué prefirieron los romanos un emperador antes que un senado republicano que, aunque fuera de aquella manera, representaba a los ciudadanos? Ay, amigos, pues porque las cañas se venden bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? Dime quién engaña a quién. ¿Quién se ha creído que soy? El populismo, el arrimarse a las clases populares, a la plebe, que había servido durante aquellos 400 y pico años antes de nuestra era para alcanzar el poder, se transformó después en una herramienta para mantener la paz social. Como dijo un servidor del emperador Augusto, a la plebe solo le interesa el abastecimiento y los espectáculos. Augusto tomó nota y los siguientes emperadores subieron la apuesta. Cuanto peores eran las crisis en la antigua Roma, más juegos, más combates de gladiadores, más carreras de cuadrigas, más teatro, más luchas de fieras, más desfiles militares, más representaciones náuticas. Mucho trigo y mucha juerga. Así se sobornó durante siglos a la chusma de Roma, con pan y circo. ¿Por qué no ser amigos? Historias con sonido. Cara A. Con Emma Vallespinós. Vamos con la primera historia con sonido del programa de hoy. Hola, Emma. Hola, que será uno de los temas incluidos en el álbum Canciones Populistas de Nacho Vegas, publicado en 2015. Preguntado aquí en la SER por el título del disco, Vegas dijo: creo que hay que reivindicar este término. Me da mucha rabia que tenga mala prensa esa palabra porque eso lo ha conseguido el discurso hegemónico neoliberal. Hay que reapropiarse del término. La música es popular por naturaleza, pero tenemos que dotarla de cierto populismo. Cierro comillas. La canción que escucharemos es Ámenme, soy un liberal, una versión de la canción homónima del cantante folk estadounidense de los años 70, el combativo Phil Ochs. Pues lo que yo decía, hay que recuperar el término popular, que es que se lo han quedado los cayetanos. Eso es. Vamos a escucharla. Recuerdo aquellos 90, todo empezaba a ir bien. Mi trabajo, aunque precario, era al fin y al cabo trabajo también. Y yo que votaba Felipe, creí en el milagro de Aznar. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Y el día en que ganó Zapatero, mi fe no se resquebrajó. Privatizamos más suelo y nos preocupamos por la inmigración. Y yo adoro a rumanos y a negros si están lejos de mi portal. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Lo que antes llamaban derechos son los privilegios de hoy. Sugiero hacer esos esfuerzos que nos pide Botín a través de Rajoy. Y quien no pueda pagar su casa, ¿será que algo habrá hecho mal? Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Al menos no estamos en Cuba, aquí hay libertad de elección. Yo puedo elegir libremente la carcasa de mi flamante smartphone. Y aunque a veces me incline a la izquierda, mayormente en lo social. Amigos míos, ámenme, soy un liberal. Contarte el arte. Ana Valtierra. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi,
neanche questi fiori azzurri. Ana Valtierra, doctora en Historia del Arte, experta en el mundo clásico, y si alguien inventó el populismo, como ya hemos dicho antes, ¿qué han hecho por nosotros los romanos? Bueno, pues los clásicos también, el populismo. Así que mucho tendrá que contar Ana Valtierra. Hola Ana, ¿de qué vamos hoy? Hola Nieves o Ave Nieves, como prefieras. Ave siempre. Ave. Bueno, nadie como los romanos para llevar los populismos al terreno del arte. Muchos de sus emperadores tuvieron una clara idea sobre cómo hacerlo, que parezca que nos preocupamos mucho por los problemas del pueblo de cara a la galería. ¿Sabes, Nieves, cuando hay elecciones al ayuntamiento o a la comunidad autónoma de turno y de repente se empiezan a inaugurar hospitales, se llenan las rotondas de fuentes... Y hospitales sin terminar incluso. Incluso, ¿verdad? Que de repente, sí, ¿no? Y se abre una nueva línea de metro, así, no sé qué dices, ¿cómo la han construido, no? Pues esto ya lo hacían los romanos. Ay, pues hoy tienes mucho donde elegir, entonces, por lo que veo. ¿Algún monumento artístico especialmente relevante unido a los populismos hay? Pues vamos a centrar la sección de hoy en el Arapacis, o dicho en castellano, el altar de la paz augusta. Es un monumento precioso, pero aparte es el colmo de echarle morro a la propaganda política. No solo por parte de quienes lo erigieron, los palmeros de Augusto, sino porque además fue el propio Mussolini quien, considerándose el sucesor de los emperadores romanos, fíjate, montó una gordísima para poder recuperar el monumento. Me voy a explicar. Este monumento es un altar dedicado a la diosa romana Pax o Paz por el Senado romano. Se construyó entre el año 13 a.C. y el año 9 a.C. y en él se hacían sacrificios para conmemorar la paz que se supone trajo Augusto a Roma. Y hay que tener, Nieves, los testículos bien cuadrados, porque es ese mismo Augusto que luego fue el primer emperador romano, que metió a su país de lleno en una cruenta guerra civil, sí, bueno, como sabes, contra Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Ese mismo Augusto que no tuvo escrúpulos en verter insultos sobre la reina egipcia para terminar a toda costa con su enemigo Marco Antonio, insultos que seguimos repitiendo hoy. Y ese mismo Augusto que al morir Marco Antonio restauró los principios de la República, pero claro, ojo, en la práctica gobernaba él y terminó imponiendo el principado. Pues no, pues la verdad es que ciertamente no parece a bote pronto un tipo muy pacificador. Pues no lo era, claro. Fíjate que al principio de su gobierno, Nieves, lo que hizo fue asumir la supervisión de algunas provincias que se consideraban caóticas, ¿no? Decía que tenía que pacificar. ¿Cómo pacificar, Nieves? Pues haciendo la guerra. Claro, obvio, no, normal. ¿Sabes? No hay otra manera. No hay otra manera, ¿verdad? ¿Cómo hacen los grandes déspotas de la historia? Porque, por supuesto, por caótico, entendían que los gobernadores indígenas de otras zonas no aceptaban de buen grado que vinieran los romanos y les impusieran su forma de vida. Qué cosa más loca, ¿verdad? Así que pacificar era guerrear contra ellos. Entre estas provincias estaba Hispania, el terreno donde habitamos ahora, Galia, Egipto, Chipre, Siria y Cilicia. ¿Y cómo es el altar ese de la paz de Augusto? Es un monumento hecho en mármol de Carrara que fue hecho entre el 13 y el 9, como decíamos antes de nuestra era. Es un monumento totalmente propagandístico. El discurso que se hace desde el poder es que Augusto, tú fíjate, había logrado poner fin a los años de guerras civiles. Oh, sí. Gracias. Era un pacificador que había venido a salvarnos de la barbarie roja. Espera, no, que me lío. De los rojos no, de los otros. Sí, no. El caso es que este monumento quería conmemorar la conocida como Pax Romana, que realmente no era paz, claro, porque seguían a tortas en las fronteras. Paz para los romanos, solamente, ¿vale? Por eso se hizo un monumento que honrara a los dioses y que transmitiera a los habitantes de Roma que el gobierno de Augusto era brillante y pacífico. Era un rectángulo con la mesa de sacrificios en su interior que servía, pues eso, para hacer sacrificios de animales y vino a los dioses, por lo que la mesa de sacrificios en sí mismo pues es lo que más ocupa de dentro. Sí, bueno, conociendo, tú lo conoces más, pero vamos, conociendo un poquito a los romanos, seguro que no escatimaron ahí en decoración, porque algo tendrían que contar, ¿no? Así es, Nieves, tú también les conoces bien. Y ahí es donde metieron toda la propaganda. Yo por lo que te tengo oído a ti. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, en el interior, en forma de relieves, metieron la representación de 6 vestales, vírgenes que custodiaban el fuego sagrado y que eran elegidas entre las muchachas de la aristocracia entre los 6 y los 10 años. Las mujeres, como ves, siempre eligiendo nuestro futuro, ¿no? Sí. Y en el lado derecho, a 12 personas en el momento de realizar el
sacrificio de varios animales, seguramente pues para la Pax Augusta, que a partir de ese momento se hacía por decreto una vez al año. Pero la chicha, Nieves, estaba por fuera, porque al llegar te encontrabas unas escaleras y 2 relieves. Uno de ellos era Eneas, el fundador mítico de Roma, haciendo un sacrificio, y en el otro estaban Rómulo y Remo siendo amamantados por la loba. Con estas imágenes estaban hablando del pasado glorioso de Roma y reforzaban la idea de que Augusto era el nuevo fundador de Roma, trayendo una nueva era de paz y prosperidad. No se conformaron con esto, Nieves. En los laterales metieron una procesión de Augusto y su familia, incluyendo a su esposa Livia, su heredero Tiberio y otros familiares. La representación familiar imperial subrayaba la continuidad dinástica y el papel central de la familia en la estabilidad de Roma. Sí, muy pacífico y muy republicano todo, como ves. Sí. Y a Mussolini dices que esto le encantó, por supuesto. Claro. Hombre, por supuestísimo. Lo incluyó dentro de su propaganda de unir las gloriosas raíces de un pasado italiano en el que él, por supuesto, también era heredero. Mussolini era el nuevo Augusto. Cuando Mussolini llegó al poder, el Ara Pacis estaba hecho polvo, se había usado como cimiento de un palacio y estaba desperdigado por varios sitios y por varios museos. Casualmente, en 1938, o no tan casualmente, era el bimilenario del nacimiento de Augusto, así que Mussolini aprovechó la ocasión para hacer varios actos de exaltación del régimen fascista. Entre ellos, las autoridades quisieron presentar al mundo un monumento emblemático del arte del periodo de Augusto, este Ara Pacis, ¿no? Y otra vez Mussolini, con los testículos casi más cuadrados que Augusto, lanzó el mismo mensaje de haber querido instaurar la paz, claro, ¿no? Es impresionante, sí. Por ejemplo, el día de la inauguración, en un periódico se decía, y aquí abro comillas, es literal: la capacidad pacificadora de Roma ha sido evocada por la visión del Ara Pacis, el monumento que el fascismo ha querido recomponer sobre las orillas del Tíber en toda su belleza, con mano amorosa y con atenta búsqueda. Cierro comillas. Es maravilloso, sí. Es un texto espectacular. Por supuesto, porque todos sabemos que Mussolini también fue un grandísimo pacificador, ¿no? Claro, sí. Por eso, de manera pacífica, Mussolini forzó al Museo de los Uffizi a entregar los relieves del Ara Pacis o del Ara Pacis que custodiaba y acordó con el Papa que le devolviera el fragmento que había en el Vaticano. Pero pacíficamente todo, ¿eh, Nieves? Como Augusto. Está bien, sí. Por supuesto, porque ya sabemos todos que los fascistas, como Hitler, como Franco, como Mussolini, oye, todos son grandes pacificadores, todos, sí. Y al que no se dejaba pacificar se le fusilaba y punto, ¿no? Claro. Y los emperadores romanos, pues no veas cómo pacificaban aquí, también. A diestro y siniestro, Nieves. Sí. En fin, muchísimas gracias, Ana, por esta nueva lección de arte. Gracias, Nieves. Un beso. El invitado, con Jesús Pozo. Jesús Pozo viene con un invitado que además es compañero y especializado en el tema que tratamos hoy. Miquel Ramos es autor de un esclarecedor libro, Antifascistas, de la editorial Capitán Swing, y creador de un podcast estremecedor que ya mencionaremos al final. Hola, Jesús. Hola, Concostrina, compañero que lleva muchos años destapando y analizando cómo se nutre el populismo, que no es el populismo al que hasta ahora estábamos acostumbrados. Ramos es analista e investigador de movimientos sociales, discursos de odio y extrema derecha. Es una palabra muy ambivalente, muy ambigua, que no siempre define exactamente al sujeto en cuestión que es acusado de populista, ¿no? Por lo tanto, muchos de nosotros evitamos utilizar la palabra o la explicamos muy bien cuando la situamos, no la lanzamos sin contexto y sin razonarla, ¿no? Por lo tanto, ¿ahora quedaría populismo? Claro, yo sigo pensando que además se ha instalado en la política y en la comunicación política un estilo muy populista, porque se basa también en unos canales de comunicación que son, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? O las nuevas plataformas digitales que apelan mucho al sentimiento, ¿no? Por lo tanto, necesita muchos mensajes cortos, ¿no? Que remuevan, ¿no? Y de una manera más inmediata. Por tanto, estos mensajes muchas veces son cápsulas muy poco explicativas, pero sí muy emocionales, ¿no? Por lo tanto, en este estilo caen todos. Cae en los partidos incluso que se consideran de centro y que llaman populistas a los demás. Es decir, aquí podemos dar ejemplos de todos los partidos actuales. Con esta premisa nos centramos en la situación actual.
en cómo la desinformación y los bulos están trabajando a toda máquina para engrasar esa maquinaria de extrema derecha sin reparar en gastos. La extrema derecha está jugando a romper esos consensos que teníamos en materia de derechos, ¿no? En materia incluso de los fundamentos democráticos, ¿no? Que nos cuestionemos si esto de la igualdad, ¿no? Es un valor o es un chiringuito, ¿no? Que es lo que están intentando hacernos creer, ¿no? O que si el cambio climático existe o es una patraña, ¿no? El mayor éxito de la extrema derecha es que la gente que no se considera de extrema derecha empiece a hablar como la extrema derecha. ¿Qué quiero decir? Pues que acepten los marcos de la extrema derecha, acepten las verdades, entre comillas, de la extrema derecha, ¿no? Que empiecen a problematizar cosas que hasta ahora no se les habría ocurrido problematizar, como por ejemplo valores democráticos que deberían ser el pilar de toda sociedad democrática, ¿no? Esta es la conquista de la extrema derecha. La mejor conquista de la extrema derecha es conquistar una parte de los corazones de la gente. Nadie puede entender que alguien que nos, digamos, represente la caricatura que tenemos todos en la cabeza del facha, ¿no? O del nazi, ¿no? Y que sea tu vecino adorable, tú eres un tío progre, que es un tío guay, tal, acabe votando a la extrema derecha. O acabe hablando como la extrema derecha. O se acabe creyendo la desinformación y los bulos que constantemente están difundiendo por redes sociales. Y te la envíe tu primo que hace 4 días estaba contigo, ¿no? En aquella manifestación progresista, ¿no? O digamos que nunca hubieras pensado, ¿no? Que tu primo iba a caer en estas. Esto es lo que está pasando. Lo que viene a ser cuando la ignorancia es la madre del atrevimiento, ¿no? Cuando el desconocimiento de lo que estás votando te lleva a tu propia ruina porque encumbras al que te está arruinando. Así es. Cuenta además Miquel Ramos que todo está perfectamente ideado como un gran negocio. Hay toda una industria de la desinformación muy lucrativa. Ya no es que invierta los grupos de extrema derecha en desinformación para conseguir objetivos políticos, incluso para conseguir cambios en la hegemonía cultural, en el sentido común, ¿no? Como decíamos, de esta batalla cultural a la que apelan constantemente, sino que además luego hay algunas plataformas como Twitter, como YouTube, como otras redes sociales que monetizan todo este contenido, ¿no? Y solo hay que ver los algoritmos cómo premian constantemente los discursos de odio, los personajes que insultan, que denigran, todo lo que sea polémico, todo lo que sea que provoque interacciones, a veces incluso por el rechazo que generan, ¿no? Todo esto es dinero, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Por lo tanto, aquí han surgido toda una serie de influencers, de creadores de contenido que se llaman ahora, ¿no? Que viven del odio, viven gracias al dinero que les dan estas plataformas por crear contenido cargado de desinformación, de odio, de conspiranoias. Madre mía. Es un negocio además que comenzó hace ya algunos años en Estados Unidos con los mercenarios de nuestro oficio, el periodismo, que se hicieron maestros del bulo para encumbrar a Trump. Efectivamente. Y explica ahora a Miquel Ramos cómo los que trabajan para esa industria del bulo no tienen ninguna reserva ni moral ni ética. Hay personajes como Alex Jones, por ejemplo, que lleva muchísimos años a través de las televisiones por cable norteamericanas y de todos los artefactos comunicativos que tiene, difundiendo teorías de la conspiración, pero de un nivel absolutamente demencial, ¿no? Incluso llegó a negar que un tiroteo masivo que hubo en una guardería, en un colegio en Estados Unidos, no había sucedido. Y empecé a cuestionar a los padres de los niños que habían sido asesinados, ¿no? Y hasta que estos los llevaron a juicio, ¿no? Se hizo un documental sobre todo este proceso porque fue tan bestia, ¿no? Digamos, el cuestionar que hubiera sucedido un tiroteo y que los padres casi que eran actores, ¿no? Pero bueno, demostraba la cara real de estos ultraderechistas, ¿no? Que se están haciendo ricos, son multimillonarios, monetizando todas estas conspiranoias, este discurso de odio, esta supuesta rebeldía contra unas élites que nos esconden la verdad, ¿no? Y ellos están ahí para contártela mientras te venden un crecepelo, ¿no? Entre noticia y noticia. Y personajes como Alex Jones existen muchísimos. Y un tema muy importante, estos tipos y su industria del odio son capaces de cambiar la realidad. Personajes también como Steve Bannon, ¿no? Que es una persona que trabajó para compañías multinacionales de inversión y de los que provocaron la crisis de hace 15 años, ¿no? Y estos se dedican a la venta de datos y a la venta de artefactos de Internet para influir en la opinión pública constantemente, y son artífices, entre otras cosas, del Brexit, ¿no? Y de todo este tipo de campañas de desinformación, de manipulación de las audiencias,
noticias, y que todo esto al final acaba generando pues eso, un cambio de paradigma, un cambio de sentido común, un cambio de la percepción misma de la realidad, que no sabemos cómo afrontar, ¿no? Y que la sociedad está absolutamente desnuda e desprotegida ante ellos, ¿no? Porque aparte de que tienen muy mala fe, ¿no? Pues tienen mucho dinero y tienen un amparo tanto político como económico que les permite estar ahí, porque ellos hacen que alguna gente gane elecciones, ¿no? Y ellos hacen también que alguna gente se haga muy rica. Por lo tanto, están muy protegidos. Pero esto tiene un coste luego social, ¿no? Y el coste social es que creas una sociedad absolutamente embarrada en desinformación, en odio. Nos centramos en España, que muchas cosas que ocurren en los medios y en las elecciones de nuestro país son también producto de esta industria de la mentira. Aquí en España hace ya muchos años que existen, sobre todo en Internet, páginas web que desinforman y que se dedican a difundir bulos y el odio. Lo que pasa es que es verdad que hasta hace poco estaban básicamente focalizadas contra las personas migrantes o contra las feministas. No había provocado tanto escándalo como ahora, que muchas de ellas han empezado a tener subvenciones públicas, ¿no? Gracias a que han entrado gobiernos de extrema derecha en varias comunidades y en ayuntamientos. Han podido meterse incluso en medios de comunicación generalistas como tertulianos. Por lo tanto, ahora mismo han copado el panorama comunicativo todos estos, digamos, líderes de la desinformación y del discurso de odio, ¿no? Pues es algo que ya forma parte del menú habitual, ¿no? Y hay pues canales de televisión que funcionan, muchos de ellos por Internet, ¿no? Pero también hay luego páginas web constantemente un chorreo de discurso de odio muy goebbeliano en realidad, ¿no? Y esto lo que busca es precisamente influir en la percepción que tiene la gente, ¿no? Pues de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y desviar la atención de otros casos. En los últimos meses lo hemos comprobado bien, además. Hay personas que votaron, que instalaron en el Parlamento Europeo a delincuentes con varias condenas. Le pregunté a Miquel Ramos si el miedo estaba detrás de todo eso, y él tiene claro que todo está perfectamente organizado. Si nos fijamos, la extrema derecha lo que ofrece constantemente son espacios seguros, ¿vale? Por eso el marco del miedo y el marco de la inseguridad le viene siempre como anillo al dedo, ¿no? Espacios seguros que podrían ser la familia contra este desastre, ¿no? De que ahora se puedan casar hombres con hombres y mujeres con mujeres, o se puedan cambiar de sexo y tal. El lugar seguro también sería la patria, ¿no? Esta comunidad nacional, ¿no? Que claro, ellos definen de una manera muy cerrada, ¿no? Pues que sea católica, que sea blanca, que sea muy española y orgullosa de ser española, etcétera, ¿no? Luego también pues, hay otros espacios seguros como el género, ¿no? La masculinidad, ¿no? Y que está atacada porque ahora las mujeres quieren más derechos, ¿no? Entonces eso es una agresión contra los hombres, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Y la seguridad que te presentan, ¿no? Como si la sociedad estuviera atravesada por un crimen insoportable, cuando España tiene los índices de criminalidad de los más bajos de la Unión Europea, ¿no? Y te presentan una sensación absoluta de desprotección, ¿no? De que te van a ocupar la casa si te vas a comprar el pan, o de que ya no puedes ni matar a alguien que se acerca a tu casa, ¿no? Y hacen héroes, ¿no? A personas, ¿no? Pues eso, que matan a alguien que estaba merodeando por el jardín de su casa, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el miedo es una herramienta perfecta que bueno, históricamente ha provocado movimientos como el nazismo mismo, ¿no? O el fascismo, ¿no? Vamos a terminar con una pincelada de una terrible secta que Miquel Ramos conoce muy bien, el Yunque, la madre de todas las industrias de la mentira que funciona en España. El Yunque forma parte de una red internacional que están todas en sintonía desde hace años, pero ahora muchísimo más, para tratar de adaptar la democracia a sus propios intereses, hiperfinanciados por las principales compañías y corporaciones económicas del mundo, para acabar de instalarse, digamos, en el sentido común y en las políticas, ¿no? Habituales. El Yunque forma parte de este engranaje. El Yunque es una secta ultracatólica que nació en México en los años 50 en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Un marcado carácter anticomunista. No es una secta que busque solo el beneficio económico de los líderes de la secta, porque su objetivo principal es instaurar el reinado de Dios en la tierra. Es el cuento de la criada. Recomendamos con muchas ganas su podcast Dios, Patria y Yunque, sobre esta secta destructiva y católica sobre la que se asienta Vox, y que si pudieran volverían a instalar hogueras en las plazas para regalarnos ejecuciones públicas. Miquel Ramos, autor también de Antifascistas, periodista, honesto y comprometido. Justo de lo que cada vez escasea más. Menos mal que tú no eres de lo suyo, Jesús. Hala, gracias por tan magnífica charla. Muy bien, adiós.
Esto era un gato con los pies de trapo y la cabeza al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues y ahora populismo del malo. En Estados Unidos, un episodio que se dio a finales del siglo XVIII acabó derivando, no se entiende cómo, en un tipo disfrazado de bisonte asaltando el Capitolio de Washington durante el intento de golpe de Estado que alentó Donald Trump porque perdió las elecciones. Del movimiento del Tea Party empezamos a oír hablar en 2008, 2009, pero no teníamos muy claro qué demonios era eso, porque el único Tea Party que conocíamos era un episodio histórico que se llamaba así, Tea Party, el motín del té. Fue en 1773 cuando colonos de Boston, disfrazados de indios mohicanos, asaltaron el barco británico Dartmouth y arrojaron todo el cargamento de té al agua en protesta por los elevados impuestos de Reino Unido a los bostonianos. Aquel motín de colonos se convirtió en el principal símbolo de oposición de las 13 primeras colonias que firmaron la Declaración de Independencia contra Gran Bretaña. El comienzo del camino hacia el nacimiento de los Estados Unidos. Es un episodio asociado claramente a la libertad y que ha acabado 2 siglos y pico después con un fantoche pintarrajeado y disfrazado de bisonte como representante del movimiento ultraderechista Tea Party en el siglo XXI. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a night. Los ultraderechistas actuales del movimiento del Tea Party se inventaron que la base de su ideología se remontaba, abro comillas, a los orígenes filosófico-constitucionales de los Estados Unidos. Cierro comillas. Frase enrevesada para no decir nada y para apropiarse de un episodio emblemático de la independencia. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué había pasado entre 1773 y 2021? Pues para intentar entenderlo, solo intentarlo, nos tenemos que ir a un par de hechos concretos de los años 40 y 50 del siglo XX. En 1947, la Corte Suprema de Estados Unidos sentenció por unanimidad que la segregación racial en las escuelas públicas violaba la 14ª enmienda de la Constitución. Y en 1953, también el Tribunal Supremo prohibió que rezar fuera obligatorio en la educación pública. Eso significaba que los 2 pilares más firmes de los conservadores, el supremacismo blanco y Dios, se desmoronaban. Los políticos conservadores más fanáticos e intolerantes reaccionaron pidiendo incluso enmiendas a la Constitución para que se reconociera la soberanía de Dios en la creación de los Estados Unidos. Tan piraos, tan locos. Bueno, fue en la misma época en la que empezó a dar la turra el famoso Joseph McCarthy, senador republicano por Wisconsin. Obsesivo, anticomunista, muy cristiano, muy hetero, muy racista y muy alcohólico. Llegó a acusar a 205 funcionarios del Departamento de Estado de ser miembros del Partido Comunista. Albert Einstein fue declarado enemigo de América. Charles Chaplin tuvo que salir por pies. Y hasta el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, fue un sospechoso antiamericano por haber criticado la carrera armamentística. El ultraderechista McCarthy consiguió, hasta que se retiraran de librerías y bibliotecas, 30.000 libros sospechosos de alentar el comunismo. Entre ellos, agárrense, Robin Hood, porque Robin, como robaba a los ricos para dárselo a los pobres, también era comunista. Su fanatismo no conoció límites. Acusó al secretario de Estado de Defensa de encubrir a espías, a las Fuerzas Armadas de albergar comunistas y al Departamento de Estado de estar cuajado de homosexuales, de los que decía que eran tan peligrosos como los comunistas porque son más susceptibles al chantaje. McCarthy acabó defenestrado, hundido, con el hígado deshecho y muriendo de cirrosis. Que le den. Y acaba, si se fijan, acaba de aparecer la homosexualidad. Porque llegó el momento en que empezó a tambalearse otro firme pilar del conservadurismo, la heterosexualidad.
En los años 70, en San Francisco, los homosexuales se hartaron y empezaron a salir del armario. No era casualidad que fuera en San Francisco, porque allí hubo un hospital militar a donde el ejército enviaba a los soldados gays expulsados tras la Segunda Guerra Mundial para que los curaran. Evidentemente, no había nada de lo que curarse. Por eso el hospital se cerró. Y cuando todos salieron tan sanos como habían entrado, pero eso sí, más cabreados, muchos de ellos decidieron quedarse a vivir en la ciudad. Llegaron luego los rockeros años 50, la contracultura, los 60, el pop, los hippies, y San Francisco fue convirtiéndose en la ciudad más amable y tolerante de Estados Unidos. Por eso fue en San Francisco donde el concejal Harvey Milk dijo, y lo dijo abiertamente, soy gay y voy a ser concejal de esta ciudad. El primero que se lo propuso, y con aquella sonrisa que lo inundaba todo, el primero que lo consiguió. Pero esa enfermedad homosexual se estaba extendiendo. Eso había que frenarlo. Y por supuesto, el populismo heterosexual, blanco, cristiano y anticomunista se movilizó en todo el país. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Y aquí aparece Anita Bryan, una fanática parecida a esa de Valladolid, esa mujer enferma de odio que se llama Polonia Castellano, esa de abogados cristianos, me la agarras con la mano. Es que hay que decirlo, eso dice Héctor de Miguel, cada vez que se diga abogados cristianos hay que decir me la agarras con la mano. Bueno, pues esa señora que denuncia a todo el mundo y lo pierde además todo, porque no gana un caso. Pues Anita, que había sido Miss Oklahoma, finalista luego en Miss América e imagen publicitaria de las Naranjas de Florida, emprendió una rabiosa carrera contra los homosexuales en el condado de Miami-Dade porque se iba a derogar una ley que prohibía la discriminación en el empleo y la vivienda contra las personas por motivos de orientación sexual. ¿Cómo? Dijo. ¿Que los gays iban a poder acceder a una vivienda y a cualquier trabajo como si fueran normales? De eso nada. Bueno, no se van a creer cómo se llamaba el grupo que lideraba Anita Bryan. Cristianos Renacidos. Si es que son igual de idiotas en todas partes, la verdad. Anita Bryan fundó también la organización Salvemos a Nuestros Hijos, porque decía que, como los homosexuales no podían reproducirse, reclutaban niños para convertirlos en gays. Hace falta ser no solo mala gente, sino ignorante y payasa. ¿Cómo que los homosexuales no pueden reproducirse? Lo que yo digo, un supercristiano ultraderechista y superhetero es sinónimo de superidiota. Anita, que ya ha cumplido 84 años, llamó a la comunidad LGTB basura humana. Y si yo no fuera atea, diría que su Dios la ha castigado, porque su nieta, la nieta de Anita, se casó con su novia en 2021. Chupa del frasco, Carrasco. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Y con estos antecedentes entramos en el siglo XXI, cuando la ultraderecha se organiza para levantar los derribados pilares del conservadurismo más rancio, es decir, el supremacismo blanco, el tradicionalismo cristiano, el anticomunismo y la heterosexualidad. Todo esto lo unen al concepto histórico de libertad del Tea Party de los colonos de 250 años atrás, y ya tenemos un pastiche populista en el siglo XXI para el que recuperan el nombre Tea Party. Es que hasta la misma bandera que utilizaron los colonos en el siglo XVIII durante su guerra de la independencia, que eran amarillas con una serpiente de cascabel enroscada, volvieron a verse en los mítines del movimiento ultraderechista del Tea Party en 2008 y en el asalto al Capitolio en 2021. No intenten entenderlo, es populismo del malo, el que alimenta y se alimenta de ciudadanos manejables y desinformados para revitalizarse. Y así fue como de aquel episodio del motín del té en el puerto de Boston acabó derivando un idiota disfrazado de bisonte asaltando el Capitolio. Historias con sonido. Cara B. Con Emma Vallespinós.
Y acabamos, como siempre, con música. Sí, en 1940 uno de los grandes activistas y cantautores del siglo pasado, Woody Guthrie, escribió la canción All You Fascists Bound to Lose, que podríamos traducir como Todos vosotros fascistas perderéis, y que empezaba diciendo: os voy a decir algo, fascistas, os sorprenderá. La gente en este mundo se está organizando, estáis destinados a perder. Todos vosotros, fascistas, perderéis. Todo un himno creado por el hombre que tocaba una guitarra en la que lucía una pegatina con el mensaje: esta máquina mata fascistas. ¿Va a resultar que era antifascista? Sí, resultará. Hoy escucharemos una versión de Resistance Revival Chorus, un colectivo de 60 mujeres y cantantes no binarias con repertorio protesta que nacieron en los meses posteriores a la elección de Donald Trump y que tienen un lema: la alegría es un acto de resistencia. Yo creo que el Woody es, además creo que fue inspirador, he leído en alguna parte, ¿Sí? inspirador de Bob Dylan. Sí, creo, sí, es así. Algo así, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la escuchamos enseguida, pero antes toca despedirse. Este programa ha sido posible gracias al equipo habitual: Jesús Pozo, Ana Valtierra, Emma Vallespinos, Pepe Rubio, la técnico de sonido María Jesús Rodríguez y yo misma, Nieves con Cristina. Adiós. Suscríbete a Cualquier Tiempo Pasado Fue Anterior. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.